Bienvenidos a una sesión más del proyecto Vamos para la Universidad. Ya nos encontramos en la semana número 10, hoy nos corresponde la sesión número 19. Vamos a ver entonces qué tema vamos a discutir en esta mañana. La reseña, este tema es encantador. Los objetivos que pretendemos alcanzar en esta sesión son caracterizar la reseña como un tipo de discurso escrito que posibilita la intercomunicación académica y científica. Reconocer el proceso de elaboración de la reseña escrita a partir del seguimiento de una estrategia específica. Ejemplificar algunos tipos de reseña con escritos comunes del medio académico y cultural. La agenda que vamos a desarrollar es la siguiente. En primer lugar, la activación de saberes previos. Vamos a reproducir un video en el que aparece una reseña de la película Birdman. Posteriormente vamos a desarrollar algunos conceptos, vamos a hablar de la reseña, de su estructura y de su estrategia de producción. Luego vamos a hacer en la actividad central, vamos a construir una reseña sobre una producción cinematográfica. La película sobre la que vamos a hacer esa reseña es Enredados. Es probable que algunos de ustedes ya la hayan visto. Vamos entonces a leer un ejemplo de una reseña con base en esa película, a determinar cuáles elementos son propios de la reseña y de cuáles carece esa presentación que nos hace el autor. Posteriormente vamos a concluir, ¿sí?, a través de unas preguntas de cierre, como lo hacemos con frecuencia. Finalmente, la actividad de profundización, ¿sí?, que vamos a realizar una reseña con base en el cortometraje El Muro. Vamos entonces a empezar con la formulación de unas preguntas. Cuando leemos una reseña, ¿en qué fijamos nuestra atención? A ver, cuando ustedes leen una reseña sobre cualquier producto cultural, bien sea una película, un evento, un lugar, una obra literaria, muy bien, la Institución Rural San Miguel dice, nos fijamos en el título. Muy bien. Que por lo general coincide con el título de la obra, si es una película o si es una obra literaria, pero hay títulos con gancho, que tratan de ser muy sugestivos, ¿cierto? Bueno, yo por lo menos, mientras ustedes van pensando en lo que centran su atención cuando leen una reseña, yo me fijo muchísimo en el prestigio del crítico, ¿sí? Si realmente tiene autoridad para emitir un juicio determinado sobre esa obra, qué mérito tiene para, digamos, explicarnos en qué consiste esa obra. Recuerden que el escritor irlandés Oscar Wilde nos decía en su obra El crítico como artista que el crítico era un intérprete, ¿sí? Es decir, esa persona que nos explica eso que probablemente la obra tiene un poco confuso. Entonces, a la hora de leer una reseña es muy importante eso, si esa persona que la elabora es prestigiosa, ¿sí? Ahora, con el surgimiento de YouTube, cualquier persona puede cargar un video y decir me gusta o no me gusta, de cualquier manera, y nosotros lo observamos y lo alabamos y bueno, no pasa nada, ¿cierto? Bueno, mientras hacía mi reflexión, la Institución Hypera dice, nos fijamos en el tema. Bueno, ¿en qué otro criterio? La Institución San José SD1 dice en el título, el párrafo inicial, muy bien Lisset, son aspectos generales que uno por lo general, antes de acercarse a cualquier tipo de texto, se fija en esas características. Pero sobre todo, cuando ustedes se acerquen a una reseña o a una sinopsis, siempre miren de dónde proviene, ¿sí? Bueno, acá nos dice, ¿para qué sirve la reseña de un libro? Muy bien, Institución San José CD1, para tener idea del libro. Luna, ese es tu nombre, lo que pasa es que o te llamas así, Sol Luna, muy bonito ese nombre. Muy bien, Institución San José CD1. Sara nos dice, para saber si leemos el libro o no, es decir, si cumple con nuestras expectativas o si nos va a ayudar a resolver las dudas que tenemos o a fundamentar el trabajo que estamos realizando, ¿cierto? Muy bien, Daniel Pizarro, desde la Institución Educativa Gómez Plata, para tener idea
de qué trata principalmente. Muy bien, Daniel, me encanta. Esta institución casi no la había visto acá en línea. Desde la institución Mariano J. para tener una aproximación al tema del libro, muy bien. Y desde la institución Juan Evangelista es la guía para saber de qué se trata una obra, muy bien. Nos da a conocer el sentido del libro, perfecta esa apreciación, muy bien. ¿Y qué nos parece importante al momento de leer en una reseña de una película? Ahí sí cambiamos el objeto reseñado. Recuerden que esta preposición es preferible no usarla mucho, sino para tener en cuenta. ¿Listo? Aquí, digamos que estas dos primeras preguntas estaban muy enfocadas al hecho de hablar de los libros, ¿cierto? De una obra literaria. Pero esta se enfoca básicamente en las películas. Bueno, desde la institución Gabriela White también nos dicen para conocer de lo que nos van a hablar en una obra determinada. Muy bien, en la institución rural San Miguel nos dicen reconocer el contenido de la misma. Cuando vamos a ver una película decimos, a ver, ¿cuáles son los actores? ¿Quién es el director? Esos son datos importantes, ¿sí? ¿Cuál es el género? Si es comedia, si es de terror. Desde la institución San José C1, saber de qué trata. Institución Emilio Valderrama Toledo, enfocarse en el principio, en el nudo y el desenlace, teniendo en cuenta las escenas más importantes, pero sin revelarle al lector el final. Porque si le decimos al lector toda la historia que se va a desarrollar en la película, él ya no va a querer vérsela, si ya le hemos dicho todo, ¿cierto? Pero es muy importante darle detalles que de pronto le vayan dando pistas de lo que posiblemente contiene la película, ¿cierto? Muy bien, bueno, vamos entonces, después de haber hecho esta introducción a partir de estas preguntas, a reproducir el video en el que hay un chico que nos presenta una reseña sobre la película Birdman. Wow. Primero quiero dejar algo en claro. Mucha gente me ha preguntado si la película de Birdman tiene algo que ver con la caricatura de Birdman. No. Birdman es una película escrita y dirigida por Alejandro Iñárritu. Los protagonistas son Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone, Naomi Watts, Zach Galifianakis, el gordito de Hangover. La historia se centra en un actor interpretado por Michael Keaton, quien fue muy famoso en los 90s gracias a que interpretó a un superhéroe. ¿Les suena familiar? En la actualidad ya no es una celebridad, por lo cual busca desesperadamente volver a ser relevante, poniendo todo su dinero, su esfuerzo y ambición en una obra de teatro la cual él escribió, dirige y protagoniza. Después de un accidente en uno de los ensayos, la obra se queda sin uno de sus actores, el cual es reemplazado por Edward Norton, quien dejó de estar en una obra debido a que lo despidieron o renunció, o la verdad no se sabe qué pasó. ¿Familiar? Michael Keaton mantiene una complicada relación con Emma Stone, la cual es su asistente y su hija. Y esta es la primicia, la lucha que tiene Michael Keaton para sacar a flote esta obra de teatro a pesar de los problemas con el nuevo actor, con su hija, con la producción, con el dinero y con los petulantes críticos. Y con la voz de Birdman que lo acosa en cada momento de la cinta. ¿Qué me pareció la película? Nunca había visto algo así. Bravo. Toda la cinta parece que fue filmada con una cámara y en una sola toma. Esto hace que te sientas parte de la cinta. Parece que tú estuvieras ahí viendo a estos personajes cambiarse de habitaciones mientras vas recorriendo el teatro. Esto también crea intensidad. Vas rápido en la cinta, vas recorriendo con ellos, vas sintiendo sus emociones y cada pelea y cada discusión. Parece que tú estás ahí y no te dejan descansar. Me gustó la música jazz de fondo de la película, la cual de repente se hace como que presente en las escenas. Hace que entres en un ambiente underground de estas producciones artísticas. La dirección es perfecta. Esta película tiene demasiados niveles. Por una parte está el juego con la vida real de los actores, la crítica hacia las películas comerciales de acción que actualmente abundan en los cines, las distintas situaciones de cada personaje y las diferentes relaciones entre ellos, el esfuerzo por ser alguien en la vida, encontrar un lugar en el mundo y dejar una marca en él. Hay un momento donde alguien de la película te habla directamente a ti como audiencia y es...
Todas las actuaciones son espectaculares. Lo único que me sacó un poco de la película fue la escena final. Y no es como que no me haya gustado, sino fue como que... Pero sin duda es una obra maestra de Iñárritu y seguramente competirá en los Oscar. Mi calificación es un 9.8. Es muy recomendable que vean esta cinta. ¿A ti qué te pareció, Birman? Coméntame qué es lo que piensas, lo que te gustó, lo que no te gustó. Y no olvides suscribirte aquí al lado para que estés al pendiente de todos mis reviews. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima función. Muy bien, bueno. Ok. Bueno, ¿qué tal les pareció esta reseña que nos presenta el geek del cine? Cumple con esas características. Por ejemplo, acá en la institución Emilio Valderrama Toledo nos dicen, exacto, hay que crear cierto grado de suspenso, hay que dejar al lector con ganas, hay que antojarlo. Bueno, en este caso al espectador. ¿Nos antojó de ver la película? ¿Qué aciertos y qué inconsistencias notamos en esa presentación que hace este chico? La institución rural San Miguel nos dice, muy buena, se presentó una buena descripción. Algo absolutamente subjetivo. Incluso cuando él dice, me gustó, ahora, ¿qué piensa de la película? Con el gesto lo dice todo. Pero hay que objetivar la crítica, ¿cierto? Muy bien, institución educativa Mariano J. Es muy subjetiva. Y la reseña, para que sea una pieza magistral, tiene que debatirse entre la subjetividad y la objetividad. En eso se parece un poco al ensayo que más adelante vamos a mirar de qué trata. Bueno, en la institución Emilio Valderrama me están escribiendo el nombre porque como siempre escriben un código y yo no recuerdo cuál es el nombre de la institución. Sí, y más que todo es por la forma de explicar la película. Muy bien, es bueno tener este punto de vista. Claro, uno siempre debe conocer las cosas buenas y las cosas malas, ¿cierto? Daniel Pizarro, desde la institución Gómez Plata, dice, se presentó una buena descripción. Muy bien, Daniel. Bueno, la verdad, mientras ustedes van digitando, yo no quedé satisfecha con esa reseña, porque a medida que uno va envejeciendo se vuelve un poquito más exigente. Yo no he visto la película, pero sí quiero vérmela. Y no lo hice precisamente porque este chico presentara la reseña, sino porque busqué en la red. Eso es lo maravilloso, en la red uno se encuentran con cosas terribles, pero también con cosas muy buenas. Y encontré en la revista Semana una reseña de un columnista invitado, Gustavo Patiño, y él hablaba más o menos de esos aspectos que tocó este chico, pero de una manera que uno en efecto experimentaba esa tensión o ese suspenso de la que habla la institución Emilio Valderrama, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un mero aficionado o una persona que necesita que los otros se suscriban o alguien que dice, ay, este fin de semana fui a cine y quiero subir esto para mis suscriptores. No, sino que es una persona experta en materia de cine, entonces me habla de del recorrido del director, de los actores, un poco de esos conflictos que viven, ¿sí? El juego de cámaras, la trama, ¿sí? Entonces, yo sí tuve que buscar otra reseña para decidir si en efecto veía o no veía la película, ¿cierto? Pero a medida que ustedes vayan creciendo, van a ir refinando su gusto y templando su temperamento, que eso es lo que se gana con la crítica, ¿sí? Muy bien. Desde la institución Emilio Valderrama Toledo nos dicen, las películas contienen una reseña en el empaque. Más que reseña, a veces es una sinopsis, es decir, una síntesis de la película. A veces no es tan agradable, ¿cierto? No aciertan tanto para darnos esa síntesis. Bueno, a veces nos fijamos en ella para saber si la película nos gusta o no, pero, perdón, a veces, sorpresivamente, decimos, esto como que no me convence mucho. Pero hacemos el intento y la película resulta un acierto haberla visto, ¿sí? Entonces a veces es bueno darle la oportunidad a ciertas cosas. ¿Ustedes recuerdan una película que se llama Ratatouille? Había un crítico, Antonego, que tenía que realizar una reseña sobre un restaurante, ¿sí? Y él decía que las críticas negativas eran muy divertidas de escribirse, ¿cierto? Pero que a veces los críticos
pues se regodeaban siempre haciendo cosas negativas, pero no le daban la oportunidad a los talentos nuevos. Y en este caso, a veces uno, por ejemplo, lee una reseña, no lo complace mucho y es precisamente porque la persona que hizo la crítica, bueno, a lo mejor, o sea, no siempre tenemos que creerle a esas personas que dan una apreciación negativa o una apreciación positiva, ¿cierto? A veces hay que darle la oportunidad a ciertos productos. Muy bien, hay algunos de ustedes entonces que están muy satisfechos con la presentación del cine. Este chico, un poco extraño, considera que tiene la información suficiente para saber si le interesa o no verla. ¿Nos pareció completa esa reseña? ¿O habríamos querido un poco más? ¿O en efecto tocó, digamos, los puntos esenciales, pero habríamos querido que los planteara de una forma distinta? La institución Luis López de Mesa dice, no la vimos. Pero chicos, ¿saben una cosa? Me sorprende mucho eso porque los profesores asisten cada semana a la reunión y ellos tienen un aula que se llama Aula de Apoyo a Maestros y en la carpeta hay unos documentos y en las reuniones se les entregan a los profesores esos enlaces y los profesores de todas maneras tienen acceso a esa carpetica. Entonces, cada que vamos a ver la clase, ellos tienen que escribir en el chat o en una pestañita ese enlace. Por eso, chicos, me parece muy extraño que no hayan podido ver la reseña. ¿Qué pasa con ese profe, pues? Bien, de todas maneras, desde soporte acaban de enviarles de nuevo la reseña. Bueno, la institución Mariano J. está digitando un aporte. Mientras tanto, bueno, muy acertada la descripción, pero produjo el efecto contrario al decir que al final no le gustó. Exactamente. Eso rompe con el deseo del espectador. Si me dicen, ve, vas a estar 2 o 3 horas sentado frente a una pantalla, pero el final no lo justifica, yo digo, ¿qué? Ahora, hay unas producciones que uno dice, no, pues la fotografía, digamos, algunas escenas fueron muy buenas, de pronto el final no. Pero digamos, en este caso, Institución Mariano J., tiene la libertad de decir que no le gustó, ¿sí? Lo que pasa es que él se está tomando unas libertades ahí que no deberían. Si no describe muy bien el objeto de la reseña, que en este caso es la película, no tiene derecho a criticarla, ¿sí? O sea, cuando uno aprende a describir algo, a conocerlo, a saber cuáles son sus partes, tiene derecho a criticar de forma negativa o de forma positiva, de lo contrario no. Entonces ahí de pronto sí desanima un poco al espectador, ¿sí? Los espectadores que solamente estaban esperando un final sorprendente, ¿cierto? Muy bien, vamos entonces ahora sí a definir la reseña. Al principio yo empecé hablando de la crítica, porque uno no puede elaborar una reseña si no es un ser humano crítico, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué se hace en una reseña? Se describe, eso es fundamental, y se valora cualquier producto cultural. Puede ser una obra literaria, una película, un álbum, un evento, un lugar, ¿sí? Por ahí en la revista El Malpensante hay una reseña sobre Shakira y servicio de lavandería. Eso lo hizo el exdirector de Caracol Televisión, Gustavo Gómez, para que vean lo divertida que es una reseña sobre música de una persona que conoce muchísimo de música y que, bueno, él se ríe un poco de Shakira porque dice que ella canta en pegajosos trabalenguas y así tal cual él cree que ella canta, así redacta la reseña. Entonces la pueden encontrar fácilmente en El Malpensante. Muy bien, entonces nos quedamos en que en una reseña se describe y se valora cualquier objeto cultural, cualquier producto cultural. La reseña nos da una posibilidad de dialogar no solamente con el creador, en este caso el director o el escritor de la obra, ¿sí?, sino también con otros escritores que tienen las mismas inquietudes, o una puesta en relación, o con películas que han desarrollado la misma temática, o con obras literarias que tienen las mismas características, ¿sí? Es un diálogo. En la reseña se permite un diálogo, algo muy parecido a lo que ocurre en el ensayo, ¿sí? Es muy bueno que vamos estableciendo, digamos, esas relaciones, porque algunos de ustedes van a elegir, digamos, para la actividad integradora,
el ensayo como modo del discurso, el modo del discurso más pertinente para transmitir un mensaje determinado. Muy bien, aparte de esto, la reseña tiene digamos, la capacidad de jerarquizar, es decir, de ubicar una obra en una posición superior o inferior. También tiene la posibilidad de consagrar, de que una película se vea por muchísimos años o que una obra se lea incluso después de 400 años, ¿cierto? Esa capacidad tienen las reseñas. O, al contrario, de restarle mérito a una obra y, por supuesto, a su autor. Ellas, un reseñista, ¿qué hace? Ahora, no cualquier reseñista. Lo que hace es darle prestigio o garantizarle el éxito a un escritor, o al contrario, llevarlo a la ruina, ¿sí? Hay uno de nuestros grandes ensayistas, que se llama Baldomero Sanín. Él tiene un ensayo que se llama Crítica por jurados, ¿sí? Él dice que el oficio de crítico no es envidiable. ¿Por qué? Porque nos gana muchos enemigos. Y no sé si a ustedes a veces les ha ocurrido. De pronto en clase el profesor les dice, bueno muchachos, vamos a hacer un ejercicio y esta vez yo no voy a ser el que va a valorar la actividad, sino que van a ser ustedes quienes asuman la posición de jueces y van a identificar los aciertos y los errores en la exposición del compañero, ¿sí? ¿Qué pasa con algunos compañeros cuando ustedes emiten un juicio desfavorable? Porque no solamente emitimos juicios críticos cuando estamos elaborando una reseña, lo hacemos todo el tiempo. Antes de conocer a alguien, por ejemplo en el descanso, pasa una niña o pasa un niño y entonces una amiguita le dice a la otra amiguita, dice, ay, tan lindo ese niño, me encanta. Y la otra le dice, pues sí, es muy lindo, pero si usted supiera cómo se comporta. Como esa persona está dando una apreciación negativa y yo confío tanto en esa persona, probablemente ese niño no me va a gustar tanto después, ¿cierto? Entonces miren que ese juicio que se hace sobre algo determinado incide en la manera en que lo vamos a percibir posteriormente o cómo vamos a comportarnos con esa persona, ¿cierto? En clase, ¿qué pasa? Eso me importa mucho porque a veces somos muy cerrados a las apreciaciones que tienen los otros compañeros y nos sentimos un poco mal porque no decimos, ay, pero ¿por qué me valoraron de forma negativa? Y somos incapaces de ver en esos errores que ellos han identificado una oportunidad para aprender, ¿cierto? Bueno, la institución San José de Sabana Larga parece que está digitando un aporte, o parece que las instituciones no hacen ese tipo de evaluaciones. El docente siempre es el que asume la posición de crítico. El caso es que Baldomero Sanín Cano dice que antes el oficio de crítico necesitaba que uno aprendiera o a esgrimir la espada o a disparar. Imagínense qué peligroso era. Ahorita cualquiera dice cualquier cosa en internet y no le pasa absolutamente nada, ¿cierto? Incluso, dice Baldomero Sanín, en Europa había ciertos países donde los críticos, si reseñaban mal una obra, eran llevados a juicio, ¿sí? Ahora, se cree que una crítica negativa puede perjudicar una obra. A veces no. La gente dice, pero ¿por qué la criticaron tan mal si este director es tan bueno? Por curiosidad van y ven la película, por ejemplo, o por curiosidad leen la obra, ¿cierto? Entonces, bueno, hay unas críticas muy peligrosas, ¿sí? Pero lo ideal es saber, digamos, dosificar. Una reseña no siempre tiene que ser elogiosa, ¿sí? También puede ser una crítica negativa, pero eso sí, si antes hemos descrito correctamente cada una de las partes de esa obra que estamos reseñando. Hay un crítico y poeta estadounidense que se llama Robert Pinsky. Él tiene una reseña que se llama la reseña más malvada del mundo, ¿sí? Y lo hace para contar la historia de John Keats, que es un poeta británico del romanticismo, porque había unos escritores perversos que redactaron una reseña muy venenosa en contra de su obra El Endymion. Y bueno,
Algunos emiten muchas bromas y dicen que John Keats murió por esa reseña tan venenosa, pero no fue eso en realidad lo que lo mató, sino que le creó un gran desconcierto. Estos perversos que crearon esa reseña venenosa, Crocker y Lockhart, no se leyeron la obra. Bueno, por lo menos solamente un ejemplar, porque el Endymion es un poema bastante extenso y ellos confesaron. Entonces, Robert Pinsky dice que estos malvados escritores no solamente faltaron con el hecho de no haberse leído la obra que iban a reseñar, sino que además habían faltado con las 3 reglas de oro de la reseña, ¿cierto? Que una reseña, que ustedes más adelante van a aprenderlo, debe contener o hablar sobre el tema de la obra, qué piensa el autor sobre ese tema de la obra y qué piensa el reseñista sobre lo que piensa el autor sobre el tema de la obra. Eso es como una especie de trabalenguas, pero esas son las reglas de oro para que una reseña sobre literatura sea válida, ¿cierto? Entonces miren que si bien una reseña debe rescatar esas cualidades y esas carencias de una obra, de cualquier producto, hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿cierto? Porque podría ocasionarles un gran pesar, así como le ocurrió a Keats. Bien, muy bien, la institución San José de Sabana Larga nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una reseña y un resumen? Que en una reseña hay síntesis, ¿sí? O sea, se hace uso del resumen. En un resumen no se puede, digamos, introducir citas o establecer un diálogo con otros autores. Usted simplemente se limita a introducir unas estrategias de reducción. O sea, hay una transformación del contenido por reducción, pero se limita al contenido de ese texto en sí. En cambio, en la reseña usted puede establecer un diálogo con otros textos, ¿sí? Pero la reseña también contiene un resumen. ¿Un resumen de qué? De esa obra, ¿sí? Es decir, una síntesis. Muy bien, institución Mariano J. En el resumen no hay crítica, no se asume una posición con respecto a. La institución San José de Sabana Larga dice, se puede argumentar en la... Bueno, pero ya cambiaron el color. No sé si son 2 instituciones. En la reseña se argumenta, por supuesto, cuando uno da un juicio favorable o negativo, debe fundamentar esa posición, pero esa no es la secuencia dominante, digamos que es una secuencia incrustada, ¿cierto? Muy bien, las características entonces de la reseña, debe ser creativa, ¿sí? Hay actividades de pensamiento complejo como la síntesis, que acabamos de hablar, la asociación, uno establece semejanzas y diferencias con otras obras u otras películas, otros sitios o eventos, el análisis y la correlación entre ideas. Es valorativa, por supuesto. Ahora, hay reseñas que son absolutamente descriptivas, ¿sí? Que simplemente se limitan a decir cómo es una obra o cómo es un producto cultural. No emiten ningún juicio, es válido también. Eso depende de las necesidades de la persona que requiere la reseña. Incluye la opinión y los comentarios del reseñista. Esta opinión se hace explícita. Considero, pienso, la apruebo, la recomiendo, ¿sí? Ese punto de vista o esa apreciación se hace explícita. Muy bien, adicional a esto, tiene unas características que debe ser coherente, ¿sí? Todos los textos deben ser coherentes. Muy bien, es intercomunicativa, es decir, que permite un diálogo entre el autor, otros autores que manifiestan las mismas inquietudes. Digamos que el recurso al que recurre normalmente la reseña en cuanto al texto argumentativo puede ser el argumento de autoridad. Si X dice Y, entonces Y es cierto, ¿sí? Introducir normalmente citas, que es como lo que nos plantean en este apartado, ¿cierto? Muy bien, no hay límite de longitud a diferencia del resumen. Pues sí, la reseña sí tiene unos límites. Claro, ustedes, por ejemplo, en una revista no van a ver que una reseña ocupe más de una página o página y media, ¿cierto? Pero lo que sí tiene, la característica que tiene la reseña es que de acuerdo con el objeto reseñado se utiliza un registro específico y un estilo específico también. No es lo mismo hablar de cine que hablar de una obra literaria, no es lo mismo hablar de un espacio o de un evento que tiene unos términos específicos que hablar, por ejemplo, qué sé yo, bueno, de cualquier otro, de una obra, por ejemplo, ¿cierto? O de una exposición de pinturas. Bien.
Las estrategias entonces de producción. En este apartado vamos a ver cómo la producción del borrador en sí, ¿cierto? Entonces la prelectura y lectura de la obra a reseñar, anotar los juicios, ¿sí?, que surjan, la síntesis del tema, subtemas, ideas centrales y conceptos básicos de la obra, buscar material complementario, ¿sí?, relacionado con el contenido y redactar el borrador. Es muy importante, chicos, que ustedes en primer lugar hagan un anclaje descriptivo, es decir, que digan qué es esa obra, si es una novela, si es una obra literaria, si es una película. Ustedes dicen, ay, pero eso es muy elemental. No, hay chicos que empiezan diciendo, Rapunzel es muy buena, pero Rapunzel, ¿qué es? ¿Cierto? ¿Estás refiriéndote a la película o estás refiriéndote al cuento? ¿Cierto? Entonces, el anclaje descriptivo, posteriormente una aspectualización, es decir, qué características tiene esa obra o ese objeto reseñado. Posteriormente hacemos una síntesis, ¿sí?, de qué trata. Luego emitimos el juicio o no. Luego establecemos relaciones con otro producto que se parezca, ¿cierto? Y finalmente emitimos el juicio. No podemos emitir un juicio de algo que no conocemos, ¿cierto? Es muy bueno darle como ese orden a esos elementos que componen la reseña. Muy bien, los componentes entonces de la reseña son el título, aquí nos lo plantean, autor, año, título, ciudad, editorial y páginas. Sin embargo, en nuestra revista, la revista de la Universidad de Antioquia, se plantea primero el título de la obra, el autor, la editorial, la ciudad, el año y el número de páginas. Van a encontrarlo en casi todas las revistas, la nuestra por lo menos lo hace así. En este caso creo que la persona que estaba diseñando las diapositivas creyó que se hacía como en las normas APA, pero no. Es como un orden inverso a los elementos o los datos de la obra. Muy bien, se presenta el autor, la obra, la organización y la temática que tiene. Eso es como ya la organización de los párrafos. Se hace una exposición ordenada de las ideas, por supuesto, todos los textos deben ser ordenados. Finalmente se emite el juicio o ese comentario, se asume una posición con respecto a, y al final debe aparecer el nombre del reseñista, ¿sí?, la entidad a la que pertenece y su formación. Bueno, aquí entonces nos hablan de los tipos de reseña, la reseña informativa, que está conformada por datos básicos. Simplemente pretende generar interés o un acercamiento a la obra o a la película o al producto que se está reseñando. La reseña histórica repasa los hechos históricos de un determinado asunto, prevalece la descripción, y la reseña crítica, ¿sí?, que incluye una opinión sobre el objeto reseñado, ¿cierto? Muy bien, vamos entonces a desplazarnos, voy a compartir pantalla, vamos a revisar de nuevo la plataforma CIERSUR, ¿sí? Vamos a ir a la actividad 1, pestaña 2, y a dar clic en cada una de sus partes. Muy bien. En este momento deben tener entonces en pantalla la página que nos sugieren para revisar las actividades del repositorio CIERSUR. Aquí tenemos entonces el título, ¿sí? Aquí nos están dando una definición de cada uno de esos componentes. Generalmente el título de la reseña coincide con el de la película o alude a él de alguna manera. Muy bien. Datos de la película, aquí se muestra la ficha técnica de la película y se escriben los datos necesarios para que el lector sepa claramente de qué película se trata. Miren que es muy cercano a lo que acabamos de ver. El resumen, se describe de manera breve el tema de la película que se va a reseñar. Un comentario crítico. Aquí el autor de la reseña muestra su opinión sobre distintos aspectos de la película, como la trama, la actuación, la escenografía, los efectos, la banda sonora, etc. Miren que, por ejemplo, ese chico nos dijo que le había gustado mucho la música jazz, pero no nos dijo qué banda sonora era o si recuperaban alguna canción en especial, ¿sí?, o si había sido exclusivamente una música creada para esa película.
Y la conclusión, aquí el autor de la reseña responde cómo le pareció la película en general, la califica y dice si la recomendaría o no a los amantes del cine. Por lo general es muy breve e incluye un comentario indicando si vale la pena ver la película. Muy bien, regresamos entonces a la plataforma. Ya hemos visto entonces cada una de las características o cada uno de los componentes de esa reseña, ¿cierto? Vamos entonces ahora sí a realizar la actividad. Vamos a construir una reseña cinematográfica a partir de la película Enredados, ¿sí? Entonces acá nos dice, si una reseña cinematográfica, miren que este es un enunciado condicional, es probable que más adelante nos digan si se cumplen o no estas características. Si una reseña cinematográfica debe poseer la siguiente estructura, es decir, título, datos, resumen, comentario, conclusión, entonces vamos a leer la reseña sobre la película Enredados ubicada en la actividad 3, pestaña 3. Me voy de nuevo, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a leer esta reseña sobre la película Enredados, que yo creo que algunos ya se la han visto. Muy bien, esta reseña es por Ángel Buendía. Para la 50ª producción animada de Disney, los escritores tuvieron que escarbar bastante en el cajón de los cuentos infantiles. Rapunzel no es una de las primeras historias que pudieran venir a la mente para una película. Pero no hay cuento que Disney no pueda alterar. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué será que él utiliza? Se tacha incluso esa palabra, alterar, adaptar a un guión así que este viernes se estrenó esta cinta que ha sido bastante bien recibida. Estos son mis comentarios 100% sin spoilers. Bueno, a pesar de que probablemente les guste a los niños, me pareció una película ligeramente más para adolescentes, además de falta la tilde, por la temática. Creo que está más hecha para ellos. Al menos en inglés, las voces de Mandy Moore, Rapunzel, Zachary Levi, Flynn Rider y Donna Murphy, Mama Gothel, funcionan de maravilla. No sé qué tal les vaya a Chayanne y a Dana Paola. Es un hecho que el estándar de Disney para el doblaje es muy alto. ¿Por qué utiliza la mayúscula? Sí, sabemos que no se puede. Bueno, aquí lo hace como con viñetas. Pascal, el camaleón, es de los sidekicks, animales más simpáticos que me ha tocado ver. Mama Gothel es una más en la digna tradición de Úrsula, Maléfica y otras villanas de Disney. No soy ninguna autoridad en cuentos infantiles, se nota, pero no recordaba que el pelo de Rapunzel tuviera propiedades mágicas. El caballo Maximus tiene más personalidad y carisma que muchos humanos. Estoy a punto de jurar que hay una broma o referencia a Blade Runner, pero no me atrevo a asegurarlo. El uso de la 3D me parece excelente. En ningún momento se sintió forzado o exagerado. Incluso me atrevo a decir que hasta podría llamarse sutil. Las canciones están muy bien hechas. Si bien no tienen nada tan memorable como El Rey León o Aladino, sobre todo la canción de Gatos me parece muy buena y divertida, se nota que Alan Menken interviene de nuevo. El humor es más maduro y cuidado que en otras ocasiones. No depende tanto del pastelazo, aunque tiene la dosis obligatoria. En todo momento, Rapunzel es la protagonista de la película y a pesar de ser la proverbial damisela en apuros, resulta bastante más proactiva y hábil que muchas otras protagonistas de Disney. Flynn Rider funciona bien y nunca eclipsa a Rapunzel. Para variar, no se parece a Tom Cruise. Visualmente tiene unos momentos extraordinarios. Es difícil sorprenderse aún en este tipo de películas, pero tiene un par de momentos particularmente bien hechos y bellos. ¿Es idea mía o se desarrolla en Irlanda o Escocia esto? El cabello de Rapunzel es el equivalente femenino del látigo de Indiana Jones. Detalle. Los sartenes son las nuevas espadas mágicas. El detalle del mimo está genial. Prueba una vez más que hasta los malos tienen sueños y no son tan malos. Resumiendo, podrá no ser la mejor de las películas de Disney, pero ciertamente es una digna adición al catálogo de películas de este estudio. La puedo recomendar sin reservas. Listo. Muy bien. Volvemos entonces a la plataforma. Bueno, no sé si se dieron cuenta cómo leí la reseña. No me complace mucho ese tipo de reseña, me parece que pasa algo. Ahora ustedes van a decirme entonces, la leí muy rápido, ¿es cierto? ¿Qué información considera que debe incluir la reseña sobre la película Enredados?
o si estamos satisfechos con esa que leímos, ¿sí? ¿De qué elementos carece esta reseña que leímos de Ángel Buendía? A ver, chicos, así de rápido la leí. Bueno, en realidad ahí vimos un formato muy particular de reseña, ¿cierto? Era como una especie de guión para ser presentado en video, ¿no? Muy bien, la institución educativa San José CD1, la idea principal, dice Sara, eso debería incluir la reseña, según ella. La institución Mariano J dice, no está en el orden normalmente establecido, muy bien, miren que es una especie de guión, como acabo de decirlo, como si él quisiera conversar con los espectadores, como si fuese para un video en YouTube, pero no como texto. O sea, si un estudiante presenta una reseña de esa forma, estructurada de esa forma, el profesor le va a decir, claro, tienes apuntes, ese es tu borrador, pero no me has textualizado las ideas, no las has concretado, ¿verdad? Muy bien, la institución San José de Sabana Larga debe incluir el nombre del film, me imagino, de la película. El nombre completo incluso. Muy bien, institución educativa Mariano J. Mucha crítica, pocos datos. Él lo que hace es una caracterización personaje por personaje. ¿Por qué simplemente no utiliza un solo personaje, se centra en un solo personaje y aborda todos los aspectos que hacen que la película sea meritoria, ¿cierto? Pero cuando empieza a decir que Disney esto, que él no es que sea experto, pero que no recuerda tal cosa, pues no solamente no es experto en cuentos infantiles, sino que le falta para escribir una reseña. Muy arriesgado, ¿sí? No, muy bien, institución Juan Evangelista. No hay enlace, ¿sí? Miren, por ejemplo, ahí no hay párrafos de transición, no hay, digamos al principio sí trata de consolidar ciertos párrafos, pero después se pierde, hace un cuadrito, podría incluso ponerlo en un cuadrito, cada uno de los personajes y sus características, ¿cierto? Muy bien, la institución educativa San José de Sabana Larga nos dice el nombre del autor o el productor de la película o el texto, el punto de vista del reseñista. Bueno, al final él dice que sí, que la recomienda. Lo que pasa es que podríamos decir que ese punto de vista está encuadrado, es decir, que aparece en cada uno de esos fragmenticos que vemos ahí desplegados. Muy bien, acá entonces nos dicen, tener presente que en toda reseña es fundamental presentar los datos del texto o la película, el resumen del mismo y sustentar con argumentos claros la opinión del autor. En ningún momento Ángel Buendía dijo, esta adaptación, digamos, está débil porque hay un escritor que dice esto y esto y esto, o porque comparándola con otra... con alguien que también produzca, digamos, dibujos animados, ocurre esto y esto y esto, no, muy flojito, ¿cierto? Desde la institución San José de Sabana Larga nos dicen, es decir, cómo le parece el producto y si lo recomienda o no, ¿cierto? Él al final dice, pues lo recomiendo, pero a nosotros en realidad no nos queda muy claro por qué la recomienda, porque simplemente es su opinión y pues se desbarata porque no tiene un sustento. No ha establecido un diálogo con otros autores, ¿cierto? O con otros expertos que consideren o que piensen lo mismo que él. Muy bien. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de leer una reseña antes de conocer la obra a la cual hacemos referencia?
¿Por qué es bueno leer una reseña y por qué no es tan bueno hacerlo? Muy bien, desde la institución Hypera nos dice, es bueno porque motiva a leer o ver la película. Muy bien, desde la institución Luis López de Mesa nos brinda información que necesitemos. La institución rural San Miguel dice, a favor porque nos da una clara descripción y recomendación antes de leer. Muy bien, Jorge. Muy bien, este aporte que hace Jorge desde la institución rural San Miguel, porque esa recomendación, a veces incluso hay unas recomendaciones de lectura, es decir, cómo se debe enfrentar usted a la obra o también a la película, decirle al espectador, usted va a ver algo distinto. Usted estaba acostumbrado a que este director le presentara estos elementos, aquí él va a hacer algo distinto, entonces le sugiero que haga esto y esto y esto, para que no se decepcione o para que no entre en choque con esa nueva propuesta. Muy bien, Jorge. Bien, chicos, yo creo que entonces podríamos concluir que la reseña o elaborar reseñas, como lo dijimos hace un momento, hace que tengamos, digamos, un temperamento, un mejor temperamento, a que refinemos nuestros gustos, ¿sí? Y por supuesto, la reseña es un texto absolutamente exigente, o sea, porque nos pide que analicemos de manera amplia el contenido de un texto o de una obra para poder asumir una posición a favor o en contra de él, ¿cierto? Antes de retirarnos de la sesión, vamos a reproducir el cortometraje El Muro, porque con base en él vamos a hacer una reseña, ¿cierto? Ya tenemos todos los datos o todas las características o los componentes que debe tener una reseña, entonces con base en ese cortometraje la vamos a realizar. ¿Está bien? Bueno, pero antes de eso voy a recuperar este aporte. La institución rural San Miguel nos dice, en contra, porque nos adelanta el contenido del texto. Camilo. Cami, sí, tienes también toda la razón. O sea, acá no podemos asumir una posición a favor o en contra de alguien que esté de acuerdo o no con el hecho de leer reseñas. ¿Por qué? Porque hay personas poco cuidadosas y se exceden en los detalles. Entonces nos adelantan o nos dan un anticipo que nos revela lo esencial de la película o de la obra y decimos, ay, ¿por qué? Pero bueno, esas son pues como dos posturas aceptables, ¿cierto? Pero hay que hacerlo con cuidado. Ya uno va aprendiendo qué reseña probablemente le va a mostrar más de lo que necesita o qué reseña es una pérdida de tiempo. Vamos entonces a reproducir el video. Permítanme un segundo.
Muy bien, este cortometraje parece que ha suscitado la reflexión y vamos a retomar esos aportes cuando hagamos el cierre de esta sesión. Vamos a leer la actividad que tenemos que hacer con base en el cortometraje. Visualizar y escuchar el cortometraje, es más como verlo que escuchar. Hacer un resumen de la trama, ¿sí? Identificando los temas que se desarrollan, describir los personajes principales, de qué manera se relacionan con la trama, describir el escenario, ¿sí? De qué manera ayuda a dar fuerza a la trama, de qué manera se puede conectar el corto con alguno de los siguientes aspectos, ¿sí? Con nosotros mismos o nuestras experiencias de vida, con otras películas o con otros cortos, programas de televisión, cuentos o novelas que hayamos visto o leído. Si nos gustó o no nos gustó el corto, ahorita que hagamos el cierre, seguimos conversando al respecto. Compartimos nuestra opinión y justificamos la respuesta, ¿sí? Posteriormente vamos a escribir una reseña tomando como base esta información y teniendo en cuenta que contenga todos los componentes de una reseña cinematográfica, como ya lo vimos en el repositorio del CIERSUR. Bueno, con esto entonces damos por terminada nuestra sesión. Muchas gracias por haber participado. Nos vemos entonces en la próxima sesión.